Estamos ya de regreso y seguimos en Debates Tarapacá Core 2013. A continuación vamos a realizarles una pregunta en común para los candidatos, pero que son preguntas elaboradas por dirigentes y líderes regionales. El tiempo para responder es 1 minuto y 30 segundos. Vamos a comenzar de inmediato con la pregunta que envió don Gustavo Soto, el rector de la Universidad Arturo Prat. Y la pregunta para los candidatos es la siguiente. ¿Cuáles son sus posturas en el ámbito de la educación, especialmente en el ámbito de la educación superior pública? Comenzamos de inmediato con usted, don Haroldo Quintero. Bueno, muchas gracias por la pregunta, porque yo toda la vida he sido profesor universitario. También fui dirigente de los profesores de la Universidad de Iquique, UNAP, luego conozco bien sus problemas, quizás tanto como el propio Gustavo. A ver, bueno, el problema de las universidades chilenas ya lo sabemos muy bien. Existe una enorme cantidad de universidades, no todas son de gran calidad, y eso ha sido pero ya acreditado absolutamente. Es decir, nadie niega que nuestras universidades en general no responden a ciertos parámetros internacionales de universidad medianamente buena. Eso es lo primero. Lo segundo, que no puede ser que la universidad sea pagada. Que la educación sea pagada no puede ser, porque la educación al nacer se nace con el derecho a la educación gratuita, absolutamente para todo el mundo. Cuando se dice que los ricos que paguen y los pobres que no paguen, es absolutamente, pero totalmente anticomunitario, antinacional, antipatriótico. La comunidad chilena debe unirse en sus centros culturales que parten desde el kindergarten, desde la sala cuna hasta la universidad. De manera que lo que hay que arreglar en Chile, de nuevo, es un cambio constitucional, porque esa es la base de todo finalmente, que haga que nuestras universidades marchen lentamente, por supuesto, porque hay que ser prudente en política, marchen hacia su gratuidad absoluta, ¿no? Ese es mi punto de vista. La misma pregunta para Alicia Naranjo. La situación de la educación que tenemos nosotros en nuestro país ha sido bastante de ventaja que en avance. Nuestros niños no están saliendo bien preparados, y por lo ande hay muchos niños que están desistiendo de ir a estudiar. Y de ahí tenemos que preocuparnos el por qué los niños no quieren seguir estudiando. Por mí, la educación debería volver al Estado, no debería ser ni siquiera privada, ni siquiera pagada, ni subvencionada. Tendría que hacerse el Estado a cargo de la educación nuestra, de nuestros niños. Ahora, las universidades por sí no deben ser totalmente gratuitas, no lo deben ser. Debe haber una ventaja en ese aspecto, que el estudiante tenga que ser responsable dentro de su carrera para poder tener algo para solventar nuestro país. Pero también tiene que ser ayudado con becas, ¿ah? Y esas becas tienen que ser subrayadas a cierto costo económico. Nuestro país en estos momentos no puede estar realizando lo que se está haciendo en estos momentos, es decir, la venta de la educación. Aquí se está realizando una venta de educación. Solo para aclarar, por lo tanto, ¿la educación superior pública no debe ser gratuita para todos? No, no debe ser gratuita para todos. Gracias. Don Jorge Julio. Yo les quiero contar que yo estudié en la escuela Santa María de Iquique, que me quedaba a 6 cuadras de mi casa y me iba caminando todos los días. Después estudié en el Liceo de Hombres de Iquique, estudié en la Universidad Arturo Prat de Iquique. Conozco la educación pública, fiscal de Iquique a la perfección. Y si el problema de la educación en Chile es grave, en esta región es peor. En esta región los índices del CIMSE nos hablan que estamos con un problema grave en la calidad de la educación. En esta región la segregación en los colegios es brutal. Tenemos colegios de primer, tercer, cuarto, quinto y sexto nivel. Los niños no están recibiendo toda la misma calidad de educación. Y yo creo que desde el Consejo Regional se puede hacer cosas. Yo comprometo mi voto en todos los proyectos que vayan a favor de los colegios y liceos públicos. Y respecto a lo que es la educación superior, que era lo que se hacía la pregunta, nuestra candidata, la futura presidenta Michelle Bachelet, ha sido clara en que los ejes tienen que ser educación pública, gratuita y de calidad. Y yo creo que esos tienen que ser los principios que solventen toda la educación en Chile y principalmente en Tarapacá. Gracias. Señor Felipe Rojas, la misma pregunta. Sí, bueno,
Respecto de cómo debe ser la educación superior en nuestro país, creo que no es el foro para resolverlo. Nosotros estamos postulando al Consejo Regional y por tanto me voy a referir conforme a lo que yo al cargo que estoy postulando. Por ahí quise ser candidato a diputado, pero no resultó. Así que ahora voy a ser consejero regional, así lo espero. ¿Como premio consuelo? No, como un desafío importante. En ese orden de cosas, aquí el rol que debe jugar el gobierno regional respecto a la educación superior es buscar a las universidades, sobre todo las estatales, como aliados estratégicos respecto a un punto que es muy importante y que acá todavía no se toca, que es el déficit de capital humano que tiene esta región. Si nosotros queremos seguir creciendo, como se ha crecido hasta el momento, sea cual sea el gobierno, lo ha hecho bien o mal, pero seguimos creciendo, seguimos siendo una de las regiones con más crecimiento en el país. Pero si queremos seguir avanzando en esa materia, debemos diseñar una estrategia conjunta, no solo con las universidades estatales, privadas o del ámbito de la educación superior, sino que también con los municipios, con las entidades privadas, gremios, con todos aquellos que tengan un papel en esta materia para que finalmente resolvamos este gran problema. Porque ya no es, así alguien lo mencionó acá, hoy día no es posible que sigamos funcionando las mineras y la empresa en general con trabajadores de otras regiones. Debemos generar nuestro propio capital humano en esta región. Hoy día hay jóvenes, hay adultos, hay personas que merecen la oportunidad, pero nosotros no hemos desarrollado las estrategias necesarias y suficientes para que de la región de Tarapacá salgan los técnicos, los profesionales, las personas capacitadas para que se empleen en nuestra minería. No importando si estas universidades pagadas, públicas, gratuitas. Creo que todas las universidades, privadas o públicas, tienen un rol que jugar en materia de recursos humanos y de capital humano. Y don Luis Astudillo, la misma pregunta para usted. Bueno, yo creo que la educación en general, desde la prebásica hasta la universitaria, en Chile debe ser un derecho y debe ser gratuita. Ahora, la forma que el Estado pueda subvencionar o no algunos colegios o universidades, eso hay que regularlo, eliminando absolutamente el copago. Con el copago usted no va a hacer la diferencia de las calidades de los colegios o de las universidades. Acá tenemos en Iquique colegios que cobran 300.000 pesos como cuota mensual y otros son gratuitos. Y los dos son subvencionados, por lo tanto hay una segregación absoluta y ahí van los que pueden pagar. Si acá en Chile el salario mínimo son 210.000 pesos, ¿cómo una familia puede pagar 300.000 pesos por una mensualidad en algún colegio? Entonces, para acabar con esas desigualdades, primero el copago hay que eliminarlo, prohibirlo. En cuanto a las universidades, tienen que ser absolutamente gratuitas y para todos. Yo creo que los ricos, sus padres, el padre de sus estudiantes tiene que pagar los impuestos. Acá eliminando, no tanto la evasión, porque la evasión lo hacen los pequeños. Lo que hacen las grandes empresas son la elusión. O sea, le hacen la cachaña al impuesto con un tremendo equipo de abogados, perdonando que tengo un abogado al lado. Pero así lo hacen. Y los pequeños lo hacen con un contador que le cobra 50.000 pesos. Ese paga por evasión. Entonces yo creo en la educación absolutamente gratuita, así estudié yo, y la beca que yo tuve era para alimentación y alojamiento. Gracias. Seguimos avanzando en las preguntas que envían dirigentes y líderes regionales. Recuerden, el tiempo para responder es de 1 minuto y 30 segundos. La siguiente pregunta la envió don Juan Morales, el gerente de la Unión de Empresarios SOFRI. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es su compromiso con el proceso de la descentralización? Partimos por usted, don Haroldo Quintero. Ya lo he dicho claramente, es decir, tenemos un país terriblemente centralizado que no nos permite el desarrollo, no nos permite desarrollarnos como seres humanos siquiera, ¿no? Debiéramos unirnos todos los cores que salgamos elegidos en Chile en esa lucha, porque por fin Chile sea un país democrático y la mejor manera de ser democrático es expresarlo a través de procesos de regionalización. Con respecto a la SOFRI, yo soy partidario, sí somos partidarios, lo que estamos en este movimiento de toda la moneda, de unir Sofrisa con la empresa portuaria, unirlos, ¿no? Y que, bueno, esto se transforme en una gran fuente energética en cuanto al desarrollo de la ciudad y de la región. Sin esa unión difícilmente podremos realmente salir de los problemas de desarrollo social que todavía nos agobian, ¿no? Para empezar así, ¿no? La unidad absoluta de Sofrisa con
la EPI. Muchas gracias. Señora Alicia Naranjo, la misma pregunta para usted. ¿Cuál es su compromiso con el proceso de la descentralización? Eso tenemos que trabajarlo en conjunto, con la comunidad, con la gente, con los empresarios, con las mineras que ahí tienen compromiso con nuestra región, para que esos intereses, esos recursos económicos no se vayan a Santiago y se queden en nuestra región, para poder desarrollar mucho más y potenciar mucho más nuestra región, y quizás posiblemente ahí podríamos haber muchos cambios de desarrollo. El país, o creen que nosotros vamos a ser un país aquí en 8 años más, un país desarrollado, o 16, 18 años, pero así como estamos, viviendo solamente de Santiago para que ellos los guíen, no, nuestra región no puede esperar más. Tenemos que salir a luchar en conjunto para descentralizarlo y solicitar que nuestra región, planifique sus recursos económicos que llegan. La misma pregunta para usted, don Jorge Julio. Sí, en primer lugar señalar que Chile no va a ser un país desarrollado si no es un país descentralizado. Es una frase que se está repitiendo mucho y que tiene que ver de verdad con los desafíos que tiene que enfrentar nuestro país. ¿Sabían ustedes que si usted toma, según el IMASEC, los índices de crecimiento de Tarapacá y lo divide por el número de habitantes, tendríamos un índice per cápita similar a lo que ganan países como Italia o como Portugal? Y yo le pregunto a la gente, ¿usted siente que vive como en Italia o Portugal? No. Por tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que generar impuestos regionales que permitan que la gran riqueza que se produce en la región, algo quede en la región. Tenemos que hacer un nuevo trato con el centro político del país para que entienda que el centro también se ve desfavorecido con el exceso de concentración política, económica y de recursos. Tenemos que hacer trabajo para que lo que son palancas de desarrollo local, como por ejemplo la SOFRI, sea administrada por gente de la región. Por Dios, ya no pueden venir a imponernos directorios a la SOFRI que fijan criterios desde Santiago. Esto es una locura. Necesitamos que nuestras empresas, que el puerto, que las SOFRI sean dirigidos por gente que conoce la región, gente que entiende nuestros problemas. Recién en ese momento vamos a poder hablar de verdad de una descentralización efectiva y decir también que tenemos que evitar la concentración de poder en Iquique, porque nuestra región también centraliza todo en Iquique y los pueblos del Tamarugal, la gente de las provincias de arriba, no están recibiendo tampoco el crecimiento que se genera en nuestra región. Así que es un compromiso tremendo que hay que hacerlo desde el gobierno regional. La misma pregunta para usted, Felipe Rojas. Bueno, primero, este no es ningún premio consuelo, lo del consejero regional, ¿eh? Hay que ganárselo en la calle y no ser designado. La verdad es que hoy día son los ciudadanos los que van a elegir a nosotros, consejeros regionales, y no salir por arrastre. La verdad es que tenemos que ganarnos los votos en la calle. Segundo, ¿el Italia de Berlusconi, dice usted, o el Italia de...? Porque el ingreso económico que tienen los italianos. Es una broma, tranquilo, una broma. No, sí, te estoy explicando. Lo siguiente, la verdad es que creo yo que Zona Franca, y particularmente el rol que tiene Zona Franca, se resolvió el tema de los miembros del directorio regionalista, que era un tema que se venía instalando y este gobierno lo hizo. Pero creo que quedamos el debe. Y uno tiene que asumir cuando las cosas no se hacen bien. Creo en materia de Zona Franca este gobierno quedó al debe. Claramente no hay un antes y un después importante en materia de Zona Franca y creo que todavía se siguen tomando las decisiones a nivel central a pesar de tener un directorio regionalista y un presidente del directorio que se suponía que conocía la realidad de la región. Aquí lo importante es una cosa. Zona Franca S.A. no tiene que ser una contraparte de los usuarios, tiene que ser un aliado de los usuarios de Zona Franca. Porque hay que entender que Zona Franca no es una actividad menor respecto de los ingresos de esta región. No solo son los empresarios, los trabajadores, que son fundamentalmente trabajadores que no caben en otra industria, no caben en la minería porque no son preparados ni tienen los títulos, pero sí hoy día son una fuente de trabajo muy importante. Por tanto, para cerrar, hoy día hay que entender que Zona Franca es una actividad estratégica muy importante y no es un botín de alguna sociedad anónima que finalmente se lleva los recursos a nivel central. Estamos en tiempo, pero yo le reitero la pregunta, ¿cuál es su compromiso con el proceso de la descentralización? Finalmente, lo que debemos hacer es que no solo designar autoridades, en el caso Zona Franca, como el señor Juan Morales tiene parte que ver en eso, no solo elegir autoridades de nivel de directorio desde la capital a personas regionalistas, sino que además las decisiones en esta materia, por ejemplo, en Zona Franca, deben ser tomadas acá. Y nosotros, como promotores de este desarrollo regional, en el futuro Consejo Regional, debemos ser los que golpemos la puerta y la mesa. Así como dijo don Arnoldo, unirnos en materia de pedir que finalmente sean las regiones las que tomen las decisiones, particularmente en Zona Franca. La pregunta para usted, don Luis Astudillo, ¿cuál es su compromiso con el proceso de la descentralización?
Mire, primero yo quiero hacer una diferencia en lo que a lo mejor caprichosamente yo he tratado de diferenciar lo que es descentralización con regionalización. La descentralización para mí es cuando desde el centro empiezan a darle poder a las regiones. Y para mí la regionalización es cuando la región se empodera frente al centro. Yo digo, todos los tarapaqueños tenemos que unirnos para poder luchar contra el centro. Sabemos que desde hace un tiempo atrás el movimiento social está marcando la agenda de este país. Hoy día hasta la extrema derecha está hablando de terminar con el sistema binominal cuando lo defendían férreamente. Hoy día están haciendo propuestas adelantadas para cambiar algo y al final no cambiar nada. Por eso que nosotros debemos empoderarlo. Si yo soy consejero regional, yo no voy a ser uno que se va a ir a sentar solamente al consejo. Yo voy a estar con la gente y voy a levantar las masas para exigir que tengamos más poder. Si viene un Ceremi, voy a poner un ejemplo, que lo nombre el ministro y el intendente. Ellos tienen la facultad de nombrar una terna, y sea, por ejemplo, el consejo o algún otro organismo que elija al Ceremi. Porque aquí lo que está haciendo hoy día, y lo vimos en gobiernos anteriores, están enviando personas que no tomaron cupo en Santiago, lo envían acá. Entonces eso lo hemos visto y podemos dar miles de ejemplos. Por eso que mi compromiso no solamente es luchar desde mi cargo, sino con la gente y en la calle. Muchas gracias. Ahí estaban las preguntas que han enviado en este caso los dirigentes y líderes regionales y las respuestas de los candidatos que nos acompañan en este primer debate. Pero, por supuesto que estos espacios son abiertos a la ciudadanía y por eso también es que contamos con las redes sociales. @Ciptar_Tarapacá, @Ciptar_Tarapacá. Ahí ustedes pueden enviar sus preguntas para los candidatos. Es un nuevo medio que sin duda, cierto, está a disposición de la ciudadanía y también de los candidatos y también, por supuesto, de este debate. Y es por eso que vamos a recoger un par de preguntas precisamente que nos han enviado ustedes y se las vamos a plantear de inmediato a los candidatos. Marcán Arupa escribe la siguiente pregunta y se las planteo a ustedes. ¿Qué piensan de 32 años de concesión de carretera si en el mundo solo se licita por 15? Ahí está la pregunta que nos han enviado por las redes sociales. Bueno, que tiene toda la razón, porque es excesivo el número ese. Es simplemente eso, ¿no? Bueno, yo soy de tendencia socialista, es decir, creo que el Estado debe tener prioridad en cuanto a las comunicaciones dentro del país como un fenómeno de importancia económica pero fundamental. Y eso no ocurre en Chile por el sistema ultracapitalista que tenemos. Entonces, bueno, hay que ir de nuevo al tema de fondo, cuál es el cambio de las reglas de juego que rigen el país, ¿no? Eso muy en general. La misma pregunta para usted, Alicia Naranjo. Yo lo encuentro absurdo de que sea por 15 años, la transformen en 30. Últimamente casi todas las concesiones las están dando a mucho tiempo, a muchos años. Y hay cierto tiempo para hacer concesiones, para volver a licitar y volver a ponerse. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque son nuestras carreteras, son hechas por nuestros, nuestros impuestos. ¿Ah? El Estado lo ha estado construyendo, lo ha estado mejorando y que vengan a ser concesionadas. Hay mucha gente de los pueblos rurales que viven despensas de las carreteras, porque traen su alimento para venderla en distintas partes del negocio, ya sea en la mercadería de verdura y todo el asunto. Entonces es un gasto extra que van a tener ellos. Hay que saber, yo no sé cómo lo hicieron, en qué momento lo hicieron, porque ni siquiera hubo participación ciudadana para poder decir que las carreteras nuestras se hayan licitado para hacer una concesión. Entonces yo no estoy de acuerdo. Jorge Julio, la misma pregunta para usted. Sí, decir primero que la concesión de carretera y la política de concesiones en el Ministerio de Obras Públicas obedeció a la necesidad de un Chile de hace 20 y tantos años atrás. Un Chile que no tenía recursos y un Chile que necesitaba expandirse y crecer, y se buscó en ese momento la alternativa de la concesión. Hoy día estamos en un Chile distinto. Hoy día estamos en un Chile que se ha crecido. Hoy día estamos en un Chile que tiene recursos.
Hoy día, estas carreteras subvencionadas que se van a hacer en Tarapacá, como decían mis compañeros acá, no tienen ningún sentido. Hoy día no tiene sentido que le cobremos más caro a los pueblos originarios, a la gente de arriba, por bajar sus productos. Y eso va a hacer que los productos sean más caros puestos acá en Iquique. Hoy día no tiene sentido que la gente de Las Caletas pague más y que el pescado que ya es carísimo en Iquique, que es más caro que un kilo de carne, como el pescado acá en Iquique, ojo, sea más caro todavía porque va a tener que pagar una concesión. Siento que las condiciones son distintas. Creo que hoy día ha cambiado. Hoy día Tarapacá y Chile tienen los recursos para que podamos contar con vías de primer nivel, con vías que nos den seguridad a los conductores sin tener que estar pagando por ellas. Me parece un absurdo y, como han dicho mis compañeros, no estoy de acuerdo. ¿Pero fue necesario concesionar a esa cantidad de años? Pues le decía, la concesión obedecía a la realidad de un país que no tenía recursos, a un país que necesitaba crecer, a un país que necesitaba apuntar a obras grandes y no que estaba en la plata en la billetera para poder contar. Pero hoy día está. Entonces hoy día no se justifica y menos concesión a 30 años. Si lo que dice el tuitero ahí es verdad. En Chile hay muchas cosas que estamos entregando a los privados y que tenemos que recuperar, tenemos que fortalecer nuestro Estado. Gracias. Don Felipe Rojas, la misma pregunta para usted. Hagamos historia. ¿Quién empezó a concesionar las carreteras en nuestro país? Ricardo Lagos, igual como también las cárceles y otras cosas. Transporte ferroviario también se concesionaron y por ahí sabemos todos los escándalos que se generaron. Pero, a ver, digamos las cosas como son. Yo no por ganarme un par de votos más, porque algún televidente escucha algo que quiere escuchar, yo voy a decir yo estoy en desacuerdo con las carreteras concesionadas. La verdad sea dicha, es que Chile no tiene aún para construir carreteras de estándar y de seguridad que se merece y que necesitamos. Esta carretera, la Ruta 16, una de las carreteras que ha cobrado más vidas en nuestro país, lamentablemente. Y hace pocos días atrás sigue cobrando vidas. Camioneros, personas, gente, así como han dicho acá, oriundos de nuestro interior y también del borde costero. Por tanto, si me preguntan, claro que no me gustaría pagar y circular con todo el tránsito que significa por una carretera con 2 pistas ida y vuelta. Pero si a mí me preguntan que puedo salvar por 1.200 pesos la vida de mis hijos y la estabilidad de una región, por supuesto que ahí uno empieza a evaluar. Y seamos justos, lo concreto es que no es 32 años, es el plazo máximo, porque si la inversión realizada se recupera con tiempo anterior, eso no termina en 32 años, para ser preciso. Así como la concesión del aeropuerto, que también es una obra que se tuvo que hacer para tener un aeropuerto internacional de este nivel, también ya se recuperó. En 8 años se recuperó la inversión. Por tanto, no pueden ser 32. Finalmente, quizás van a ser menos. Por lo pronto, a mí me interesa más la seguridad de las personas que hoy día enviar un mensaje populista a la comunidad. Don Luis Astudillo, la misma pregunta para usted que envían a través de Twitter. Bueno, primera cosa, la carretera concesionada, yo no me puedo poner hoy día a que exista, pero quiero decir algo bien claro. En Europa o en otros países del norte de América, las carreteras concesionadas o las autopistas no se construyen sobre las carreteras existentes. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer una autopista concesionada de acá al aeropuerto, no tienen por qué construirla con la que ya existe. Tienen que dejar la opción para aquel que no la quiera usar. Separado que mi cosa valórica, yo también estoy de acuerdo con que sea del Estado. Y si hoy día hay recursos, el Estado debe construirlo. Y debe dar un bienestar, y no solamente a los usuarios, sino a las empresas, porque las empresas se van a movilizar a través de esto con más rapidez. Pero si usted construye una autopista y no deja una alternativa, una opción para decir, no, yo me voy, como decía Felipe, con el riesgo de mayor accidente. Yo creo que al estar los otros lados también baja el riesgo de accidente en la que ya existe. Las caleteras. Y además eso es absurdo, que una tremenda inversión que ha hecho el país, hoy día venga una empresa española y pase por encima de la que está. ¿Por qué no la construyó paralelamente al lado? Y yo creo que eso es absurdo, porque así nos obligan, nos dejan que el circular por Chile es un negocio, como es la educación y la salud acá. Gracias. La siguiente pregunta también la envían a través de Twitter y la vamos a compartir de inmediato con los candidatos. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la política para fomentar una industria o emprendimiento cultural en la región? Partimos con usted. La cultura. Bueno, como alguien decía, la cultura es muy importante, es decir, el desarrollo cultural. Ahora, si definimos la cultura como expresión de lo que el pueblo es, desde luego yo soy partidario de enfatizar los valores propios nuestros culturales. Incluso una vez escribí sobre eso un ensayo que fue publicado fuera del país, sobre el tema de cómo la cultura nacional está siendo avasallada
a través de, pues sobre todo de esas fuentes externas que hay como la televisión, por modos culturales que no nos corresponden a nosotros, que no son nuestros, ¿no? O sea, de partida, identidad cultural, identidad nuestra propia, que tiene que marchar además junto con nuestro desarrollo económico. Es decir, sin tener una identidad cultural, es muy difícil que podamos desarrollarnos como región con una misión, con una actitud y con un destino propio realmente. La misma pregunta para usted, Alicia Naranjo. A ver, la identidad cultural que tiene Iquique en la región de Tarapacá es vista por todos. Yo lo saco por el sector norte más que nada. Nosotros tenemos una cultura religiosa muy pujante. La celebración de San Lorenzo en nuestro sector, la celebración de la Virgen de la Tirana en nuestro sector, de la Virgen de las Peñas en nuestro sector. Entonces, es una cultura religiosa totalmente en el sector norte. Yo estoy hablando desde Tarapacá hacia La Sofri y de La Puntilla hacia Avenida Circunvalación. Son las celebraciones típicas que se hacen durante el año. Entonces, algunas se están apagando. Hay otras estancias, hay otros lugares que tienen otro sentido cultural. Por ejemplo, la misma Escaleta tienen otro sentido cultural. Ellos celebran San Pedro y San Pablo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para poder salvar nuestras etnias culturales en nuestra región? Es ahí donde tenemos que hincar, la preocupación de los consejos, de los CORE, porque la parte cultural no solamente beneficiar a ciertos ramos de grandes personajes, porque son siempre los mismos los que ganan el 2% en cultura, y hay muchas instituciones chicas que participan en eso y no pueden ganar esos proyectos para poder solventar la cultura que tiene Iquique, solventar la cultura que tiene nuestro sector. Muchas gracias. Don Jorge Julio, la misma pregunta para usted. La cultura es fundamental para el alma de un pueblo. Eso es un principio claro. Yo estuve en taller en un comedor social en La Negra. Aprovecho de mandar saludos a la Verónica Freya, a la Pauli, dirigente de allá arriba. Viendo un proyecto, 2% de cultura del FNDR, que eran talleres de pintura para niños que en riesgo social. ¿Saben? Al tener esos niños las mismas herramientas que tenían otros niños, pudieron crear y plasmar su creatividad en cuadros maravillosos. Exposición que en estos días va a salir para que ustedes la puedan ver, va a estar a disposición de la comunidad. Por tanto, ¿qué quiero decir con esto? Y para responder a la pregunta que hacía, ¿cómo puede un gestor cultural vivir de esto? ¿Cómo se puede desarrollar una industria, un emprendimiento respecto a la cultura? A partir de los fondos que entrega el gobierno, pero a partir de un trabajo mancomunado con los mismos creadores culturales, con los gestores culturales. Tenemos que ser capaces de crear público para la cultura. Tenemos que ser capaces de dignificar a nuestros creadores, a nuestros artistas. Hoy día no podemos dejar que ellos sigan dependiendo del criterio de algún consejero o no para dar los 2%. Hoy día necesitamos una institucionalidad clara. Hoy día tenemos que tener una corporación para la cultura dependiente del gobierno regional, de donde se pueda trabajar fuertemente. Necesitamos invertir en infraestructura para la cultura, necesitamos más salas de arte, necesitamos en las poblaciones, necesitamos más salas de multieventos, salas donde los niños puedan crear, donde los jóvenes puedan crecer. Hay que hacer una apuesta importante y fundamental por la cultura en Tarapacá con los fondos del gobierno regional. Don Felipe Rojas, la misma pregunta para usted. Claro, súper difícil, y yo me pongo en los pantalones de gestores culturales, de artistas populares que sin duda se responden a sí mismos. Muy difícil, muy complejo cuando son pocas las fuentes de financiamiento. Por eso que el gobierno regional tiene un papel acá muy importante respecto de lo que aporta a través del 2%. Pero la otra pregunta que nos puede surgir, bueno, ¿qué es lo que es cultura? La cultura, obviamente el profe lo dijo, es la expresión de lo que nosotros hacemos a diario, y que está expresado en las muestras artísticas, de fe, actividades de orden religioso o expresiones de diversa índole. ¿Y cuál es la inversión que va a hacer el gobierno regional aquí? ¿Cuál es el papel que va a jugar? Y muy importante tener una asociatividad estratégica con los municipios, porque cada municipio también hace lo suyo. Aquí hay una concejal, sabe muy bien que también los municipios, algunos más, otros menos, dependiendo de los recursos, también tiene que ver con el desarrollo cultural de cada una de las comunas y por tanto de la región. Entonces, mi planteamiento acá, primero, una actividad muy difícil de emprender, pero aquí hago un llamado y aprovecho estas cámaras para decir que no solo el sector público el que tiene que invertir en cultura, en las artes, sino que también en el sector
sector privado. Hay leyes que amparan la inversión y el trabajo en esto. Aquí con la responsabilidad empresarial es importante trabajar para que finalmente no sean solo los sectores públicos los que inviertan acá, porque en la medida que mantenemos nuestra cultura, nuestras tradiciones vivas, activas, somos siempre los mismos y no somos permeables a esto de Halloween y a otras tantas cosas que finalmente no tienen nada que ver con nuestra identidad del norte. La misma pregunta para usted, don Luis Astudillo. Bueno, primero que todo, yo creo que este Consejo Regional debe luchar a través de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales por aumentar ese 2%, porque realmente es muy limitado y hay un clientelismo dentro del gobierno que son las mismas organizaciones y que con mucho mérito merecen esa ayuda y que ha limitado a muchas otras expresiones culturales. Y una de las que a mí me interesa mucho, aparte de todo el incentivo que hay que hacer con el desarrollo de esos verdaderos diamantes brutos que hay, y que lo hemos visto, pianistas, tantas expresiones que han estado que prácticamente haciendo colecta para poder ir al extranjero a desarrollarse. No han habido políticas públicas realmente para incentivarlo. Yo quiero decir que también nosotros debemos recuperar nuestras tradiciones. Yo nací en la Salitrera Victoria, aquí, a unos kilómetros. Soy de esta tierra, estoy comprometido con esta tierra. Y nosotros hemos perdido muchas costumbres culturales nuestras. Hoy día ya no se juega la chaya, ya no se hacen cosas, sino en una que otra población. Y cuando era eran expresiones populares masivas, que es cuando la cultura llega a todos. Para decir cultura que son un poco elíticas, esta cultura llega a todos. Por eso que yo soy un luchador por recuperar esas costumbres nuestras culturales que teníamos. Y para eso voy a repetir una sola cosa para terminar, que debemos luchar a través de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales para subir ese 2% a 3, a 4, qué sé yo. Muchas gracias. Recuerden enviar sus preguntas para los sucesivos debates Tarapacá Core 2013, @ciptar_Tarapacá. A continuación, ustedes van a tener un tiempo para poder manifestar sus ideas, pensamientos, sus planteamientos, un tiempo libre de 1 minuto 30 segundos, que se los vamos a conceder a continuación. Partimos por usted, don Haroldo Quinteros. A ver, me he quedado con el tintero, ¿eh? Esto de la concesión de las carreteras. Tiene razón Felipe cuando dice que esto lo hizo Lago, pero lo hizo con la Constitución de Pinochet, que se lo permitía. De modo que, vuelvo a insistir, quizás majaderamente para algunos, pero si no cambiamos la Constitución aquí no va a pasar nunca nada. Nada serio, digamos. 224 lo otro, modificaciones. Perdona, Ha tenido. No te piquen. Lo otro es lo siguiente, sobre el planteamiento de unidad que yo he estado proponiendo sobre la SOFRI con la EPI, ¿no? Además, Ferronor también. Se me escapó eso. Ferronor también. Es decir, activar el ferrocarril, que tanta riqueza nos dio en el pasado. ¿No será que por ahí hay intereses creados, manos negras que están tapando eso, qué sé yo, sin estar contra los camioneros, por supuesto? No se la pasemos a va a haber choques ahí, seguramente. Pero ¿qué es lo que le conviene a la comunidad? ¿Qué es lo que más le conviene a la comunidad? ¿Un ferrocarril? Ahora con el puerto seco que tenemos en Alto Hospicio, o seguir con los camioncitos. Yo creo que es posible tener una gran unidad económica que la formen estas tres grandes entidades que son del Estado, a empezar. Muchas gracias. Alicia. Perdón, ¿sí? ¿Tengo todavía un ratito? A ver qué dice Mira, sobre la educación gratuita. La educación nunca ha sido gratuita, por supuesto, la educación siempre será pagada. Cuando digo que sea gratuita, lo digo en el sentido comunitario, lo que significa la universidad es pagada, pero a través de los impuestos de los ciudadanos. Eso. Y aquí hace falta una reforma tributaria que arregle eso. Ese es el punto, ¿no? Gracias, don Haroldo Quinteros. Señora Alicia Naranjo, tiene su tiempo disponible. Yo no soy para hacer grandes discursos. Yo soy más una persona comunitaria de trabajo social, directo con las personas, conversar, desarrollar, planificar y plantear ante las autoridades, tanto locales, regionales, de las necesidades que tiene nuestra comuna o otra estancia, otros dirigentes de otros sectores de nuestra región. Por lo tanto, yo lo único que puedo a comprometerme es trabajar honestamente, desinteresadamente, por la comunidad, por nuestras regiones,
por Tarapacá para el desarrollo. Mi propuesta es, y ha sido mi eslogan siempre, mi compromiso y el desarrollo y que se vaya viendo es la meta de uno. Así como es mi meta, es la meta de todos los demás. El trabajo que tenemos que realizar es arduo, es bastante grande, porque aquí yo voy a tener, si fui electa core, voy a tener yo mi mesa de trabajo con dirigentes sociales para planificar y plantear ante las autoridades todas sus necesidades que hay. Muchas gracias. También tiene su tiempo disponible don Jorge Julio. Yo quiero aprovechar este minuto para decirle a la gente de Iquique y de Alto Hospicio que nuestra región cuenta con muchos recursos, pero tiene también muchas carencias y necesidades. No se han hecho bien las cosas. Quiero decirle que esta región necesita cambiar. Necesitamos transformaciones profundas en nuestro modelo productivo, en la manera de hacer las cosas. Y esos cambios no los vamos a hacer con las mismas personas de siempre, con los que llevan 3, 4, 5, 6 elecciones en el cuerpo que se siguen presentando. Yo le quiero pedir a la gente de Iquique y de Alto Hospicio que me dé la oportunidad a mí, a un joven iquiqueño, 34 años, que tengo 3 hijos, que conozco mi región y que quiero trabajar por ella. Les quiero pedir esa oportunidad. Y les quiero decir algo más. El crecimiento de Iquique requiere de energía. La vida requiere de agua. Necesitamos energía limpia. Necesitamos dar un paso decisivo en torno a la energía renovable. Y respecto al agua, el agua hay que cuidarla. Las mineras no pueden seguir ocupando nuestra agua. Si me eligen a mí, vamos a decir fuerte no a Paguanta, no a los embalses en Camiña, no a los embalses en Aroma, no a los embalses en Tarapacá. Cuidemos el agua para los iquiqueños. Muchas gracias. Su turno, Felipe Rojas. Bueno, primero quiero consumir un poco de minutos para decirle a Alicia, en representación de todos los dirigentes vecinales, que algunos que hay acá, que me enorgullece estar en esta mesa contigo, Alicia. Es una dirigente de larga data y con mucha experiencia en el ámbito social. Creo que ella haría falta en un consejo regional. Personas como ella, de todas maneras, y obviamente los que me acompañan en la mesa. Pero quería hacer ese homenaje porque tú has emprendido muchas batallas. Ya hace falta, ya es momento de que tengas una oportunidad, porque la verdad es que tienes mucho conocimiento del terreno. Yo solo decir que creo tener la experiencia, la capacidad y el profesionalismo para emprender una buena labor como consejero regional. Los que me han visto en otros cargos han conocido de mi compromiso, a donde sea y en el cargo que sea. Esto no lo considero un premio consuelo, muy por el contrario, considero un orgullo estar sentado trabajando y en terreno con 13 consejeros regionales más. Espero que el proceso de descentralización o regionalismo continúe. Esto es un proceso constante. No termina con esta elección, solo es un comienzo. La verdad es que hay mucho por hacer. Ojalá elegir los intendentes democráticamente. Quizás se va a elegir el presidente del Consejo en esta oportunidad dentro de nosotros. Pero yo espero que esto siga avanzando. Es un proceso constante y continuo. Y quiero ser parte de ese proceso desde dentro del Consejo Regional. ¿Me conocen? He estado con ustedes en terreno y espero seguir estándolo desde el Consejo Regional sin sectarismos políticos. La gente y ustedes están cansados de eso. Muchas gracias. Don Luis Estudillo tiene su tiempo disponible también. Mire, yo quisiera decir que dentro de las facultades que tienen los CORE, quiero destacar 2, fundamentalmente. Porque la normativa es, quizás la propuesta se pueda hacer al propio gobierno regional, que nunca se ha hecho, a lo mejor por desconocimiento de los propios CORE existentes, solamente se han autonormado. Pero en lo que es resolutivo, yo voy a priorizar aquellos proyectos que tengan una rentabilidad social, que llegue a la gente. Cuando hablaba de aumentar ese 2% es porque esa es la plata que va a llegar a la población, eso es lo que va a llegar a la gente. Cuando yo digo que voy a priorizar, yo estoy hablando si en Alto Hospicio el alcalde presenta un proyecto de un cementerio municipal, lo voy a aplaudir. Pero ¿por qué no lo ha presentado en tantos periodos que está? Es porque quieren hacer un cementerio particular y la gente es demasiado vulnerable allá arriba. Si nosotros tenemos que destinar fondos para complementar algún proyecto sectorial que tenga que ver con la salud, ahí vamos a estar. Vamos a estar priorizando, eso hacer. Y la otra cosa, no puedo seguir enumerando por el tiempo tantas cosas que quiero decir, pero en la parte de fiscalización yo me voy a preocupar de que las platas sean bien destinadas. Tenemos ejemplos, no estoy hablando de este gobierno y de gobiernos anteriores, donde a última hora, porque no se haya gastado el presupuesto regional, se compraban maquinaria. Voy a poner ejemplo Colchane, una moto ni a la hora que estuvo 6 meses parada por no tener un operador, no había presupuesto al operador, la compraron a última hora para terminar el presupuesto. No quiero que eso pase con la Escuela Santa María, que por no aumentar el 10% al que haya adjudicado,
se dieron tantas vueltas, atrasaron el proyecto y además pagaron un 50% más caro de lo que debía haber salido a la Santa María. Esas son las cosas que voy a fiscalizar, porque también hay que condenar a los que tienen y hacen perder plata a nuestra región. No solamente los que defraudan, sino aquellos que hacen mala gestión. Muchas gracias. Bueno, de esta manera concluimos este primer debate, pero la invitación es a que nos acompañe. Dentro de algún instante ya va a comenzar un nuevo debate, pero ahora en este caso con candidatos a la provincia de Tamarugal. Agradecemos, por supuesto, la disposición, la gentileza de venir a compartir y exponer. Gracias. Que tengan una buena vida. Por el sacrificio de venir a Santiago y Iquique. No, por el gusto de ustedes. Y la invitación es a ustedes para que... Bueno, agradecemos al público que nos ha acompañado, también a los periodistas que hicieron las preguntas y a ustedes que las envían a través de las redes sociales. Ya nos encontramos en un próximo debate. Hasta entonces. A los francotiradores también.